Le hemos buscado, profesor Ferreira, para que usted más o menos nos diga algo acerca de estos problemas, porque esta cuestión de Lady Chatterley, de la obra de David Lawrence, es bastante como escabrosa y parece muy inmoral. ¿Y cómo haríamos entonces, profesor Ferreira, si nosotros somos personas muy religiosas? Y yo sé que al acudir a usted no necesitamos ir a la Harvard ni a ir a Leningrado, porque usted nos las explica de una forma que quizás aquellos profesores jamás lo podrán hacer. Porque una vez yo me acerqué a usted y le pregunté que me hablara del Quijote y usted me dijo que podría hablarle no solamente del Quijote en un análisis estructural o en un análisis mucho más allá de un autodidacta como es usted, sino que usted me lo podría decir, dijo usted, que les hablaría primero de las aproximaciones al Quijote. Y así en esta obra de Lawrence Chatterley, yo tengo que ver y situarme en unos puntos llamados moral. Pero nosotros sabemos que la moral ha sido analizada de los diferentes tiempos, no solamente en el plano de la literatura, porque ella no te lo puede explicar, pero sí te lo puede explicar la filosofía. Lo que me toca aquí como profesor, que fui ex profesor de literatura y filosofía en colegio, como el José María Corda del profesor Bonilla, o como graduado en Socialismo Científico y Filosofía por la Confederación Socialista de Trabajadores de Colombia, CSTC, y como filósofo práctico graduado en otra institución, y psicólogo práctico, puedo decirte que este tema yo lo analizaría desde el punto de una palabra que te voy a inventar, literofilosofía. Porque no solamente analizar la cuestión literaria, sino la cuestión filosófica. Y para hablar de la cuestión filosófica, aquí nos encontramos ante una encrucijada moral. Una encrucijada moral que empieza y que se ve en la protagonista llamada Clemencia, una protagonista mujer o esposa de un hombre reducido a la parálisis o a la impotencia sexual llamado Clifford. Por lo tanto, estas cuestiones me llevan también a analizar que aquí entra un problema llamado la legalidad y la moralidad. Por lo tanto, entra la teorética. La teorética es que tiene que ver con la cuestión de Dios, la inmortalidad y la libertad. Para poder hablar después de la primicia de la razón práctica o de la primacía de la razón práctica, porque con el siglo XVIII, después que sucede esta cuestión, en la época de esta protagonista llamada Constanza Chatterley, la guerra derrumbó todo. Sabemos que para el año de 1914 la Primera Guerra Mundial y luego en 1917 la Revolución Rusa fueron épocas de mucha tragedia. Por eso es que es difícil analizarnos o rehusamos a tomarla por lo trágico. Pero sin embargo tenemos que ver lo trágico. El cataclismo se cumplió y empezamos a batir nuevas pequeñas zonas, a fundar nuevas pequeñas esperanzas. Es trabajo demasiado rudo. No existe ahora ninguna ruta cómoda hacia el porvenir. Flanqueamos los obstáculos o nos deslizamos pesadamente por debajo de ellos. Es necesario que vivamos pese al derrumbe de tantos cielos o nos deslizamos penosamente por debajo de ellos. Porque esa era poco más o menos la situación de Constanza Chatterley. Porque la guerra derrumbó sobre todos ellos y sobre su psicología y su moral. Y ella comprendió que era necesario vivir y aprender, pues era una mujer metida o esposa de un paralítico, sea sexual, o que de pronto en la misma guerra todas sus partes fueron destruidas y fue recogido por pala hasta reducirse y se salvó y quedó en una silla de ruedas. El asunto es que la mujer de 20 y pico de años y este hombre que Chatterley, la muchacha, y Clifford,
que recibe una herencia provenía de familia de marqueses, etc., y recibe castillo, y ella era una muchacha que venía de una familia de socialistas, cultos, intelectuales, habían pintores y artistas de toda clase, y era una muchacha muy fina. Por lo tanto, cuando aparece la Primera Guerra Mundial en 1914 y luego la Revolución Rusa en 17, esta protagonista está en pleno fervor de cuando la metafísica de Isaac Newton. Y de este punto de vista se puede hablar solamente de moral a través de la filosofía y no de la literatura. Porque es la filosofía la que trata de los entes teoréticos, como la cuestión de Dios, la belleza, el amor, cuestiones abstractas, ideales. Y la metafísica trata de lo real, lo físico. Por eso es que la metafísica va más allá de lo físico. Pero nos encontramos entonces con el pensamiento y la filosofía que domina la época y la era de esta protagonista y de este escritor que nació en el año 30, llamado Lawrence. Los críticos literarios entonces sí podían intervenir y decir que él o había creado un personaje paralítico físicamente o sencillamente lo reducía a un paralítico sexual, que ya llega un momento de impotencia o ya llega un momento de incapacidad y de legusmeríos matrimoniales donde ya la pasión no existe, donde todo está frío, donde estamos cerca al odio. Lo podíamos mirar literalmente, pero aquí, como está la filosofía de Kant, justo Kant, que es el que habla de metafísica, pero no podemos olvidar que también de estos temas morales, sin ser metafísico, hablaba Aristóteles, pero que realmente la metafísica ya en la antigüedad con los primeros presocráticos, como Parménides, hablaban de metafísica. Sin embargo, en justo Kant, la cuestión adquiere otro relieve porque se habla de legalidad y moral. Por lo tanto, y se habla de voluntad, que una cuestión es la voluntad culta e individual, que se conoce como autonomía, y la otra cuando una voluntad es doblegada por otra, ya sea por la pasión, y se llama heteronomía. Por lo tanto, la heteronomía hace que la autónoma en su voluntad se doblegue sencillamente porque muchas veces la pasión doblega y arrodilla a la razón. Y es precisamente justo Kant quien nos habla de la razón pura y nos habla también de la razón práctica. Y en cuanto a la razón pura, llega la crítica de la razón pura, que es la imposibilidad de la metafísica como ciencia, como conocimiento científico, que pretende la contradicción de conocer y conocer cosas en sí misma, puesto que conocer es una actividad regida por un cierto número de condiciones donde hay contradicción esencial en la pretensión metafísica de conocer cosas en sí misma. Pero si la metafísica es imposible, ¿cómo haber acaso otras vías, otros caminos que no fuesen los caminos del conocimiento, pero que condujesen al objeto de la metafísica? Si hubiese esos otros caminos que en efecto condujeran al objeto de la metafísica, entonces la crítica de la razón pura habría hecho un gran bien a la metafísica misma. Porque si bien habría demostrado la imposibilidad para la razón teorética, que entra las cuestiones de Dios y de la legalidad, de llegar por medio del conocimiento a ese objeto, demuestra también la imposibilidad de esa misma razón teorética para destruir las conclusiones metafísicas que se logren por otras vías distintas del conocimiento. Por eso es que en Lady Chatterley debemos analizar los fundamentos morales de la época en que existieron este escritor y estos protagonistas, así como también
Cuando existe una moral, que ya hay una ley y que se exige al hombre una profunda reflexión y autodominio para no desear la mujer del prójimo, por ejemplo, en la ley de Moisés, o que Dios le dio a Moisés. No codiciar la mujer ajena. Y todavía se llega al año 2000 y se encuentra que a la mujer adúltera hay que matar la piedra. Mira, te estamos viendo aquí las cuestiones del ente metafísico, del ente abstracto, teorético, y una ley objetiva, pero que hace daño físicamente. Entonces, la humanidad se va desenvolviendo, pero estos personajes, a Clemencia y a Calfrey, les toca vivir en el siglo X, octavo al noveno. Constanza Chatterley ve cómo la guerra derrumbó sobre su inteligencia, su conciencia o sobre su cabeza todo lo que significaba tragedia, rastrerismo, donde debería arrastrarse penosamente por debajo de ellos, de ese cielo, y que era necesario que vivieran pese al derrumbe de tantos cielos. Por lo tanto, cuando vemos aquellos pasajes de quién lanza la primera piedra, no había en ese momento un hombre altamente autodominado y un hombre realmente conocedor. Y la ley en aquel entonces no resolvía las cuestiones morales, sino que las asesinaba sencillamente porque era una sociedad patriarcal y la mujer no tenía un derecho a nada ni a entrar a un templo. Pero se desenvuelve el pensamiento filosófico, y en este caso llamo yo literofilosófico, como estoy describiendo y dando esta ponencia acerca de la cuestión moral del sexo y de la obra El amante de Lady Chatterley. No puedo dejar de utilizar como filósofo graduado por la Confederación y profesor de literatura de analizar este tema así, no solamente desde el punto de vista literario. Porque es que aquí ya hay temas morales y entra teorética que tiene que ver con las cuestiones de Dios. Porque es un ideal, es un ente ideal. Belleza, amor, justicia, lealtad, etcétera, etcétera. Y por eso es que no puedo desprenderme de la crítica de la razón pura. Por lo tanto, encontramos en ella, en la metafísica de Kant, el análisis para poder entender la conciencia moral, como también en Aristóteles analiza cuestiones de tipo filosófica, en estas cuestiones de moral, ética, virtud, en Sócrates, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre vive, trabaja, produce, el hombre tiene y ejecuta. El hombre vive, trabaja, produce, el hombre tiene y ejecuta. ¿Qué ejecuta? Comercio con otros hombres, edifica casas, establece instituciones morales, políticas y religiosas. Por consiguiente, el campo vasto de la actividad humana transciende con mucho de la simple actividad del conocimiento. Y no era solamente conocer, era vivir. Por lo tanto, hay dos realidades, la idea y la realidad, la verdad, el objetivo. Por lo tanto, la conciencia moral, que entre otras forma parte de la actividad espiritual que podemos condensar en el nombre de conciencia moral. La conciencia moral contiene dentro de sí un cierto número de principios, en virtud de las cuales los hombres rigen su vida y acomodan su conducta a esos principios. Y por otra parte, tienen en ellos una base para formular juicios morales acerca de sí mismo y de cuanto le rodea. Esa conciencia moral es un hecho de la vida humana, tan real, tan efectivo, tan inconmovible como el hecho del conocimiento. Por lo tanto, nosotros hemos visto que Kant en su crítica del conocimiento parte del hecho del conocimiento, parte de la realidad histórica del conocimiento. Ahí está la física matemática de Newton. ¿Cómo es ella posible?
pues igualmente existe en el ámbito de la vida humana el hecho de la conciencia moral. Existe esa conciencia moral que contiene principios tan evidentes, tan claros como puedan ser los principios del conocimiento, los principios lógicos de la razón. Hay juicios morales que son también juicios como pueden ser los juicios lógicos de la razón raciocinante del ser humano. Por lo tanto, este profesor Robinson Ferreira no solamente te va a hablar, que te va a hablar a leer Chatterley, el amante de Chatterley y el puritanismo inglés, solamente desde el campo. Aquí abarca muchos campos y es necesario analizar los filósofos moralistas y los filósofos de la metafísica y del idealismo y la cuestión teorética que tiene que ver con el amor y las cuestiones ideales y justicia y todas esas cosas, que es la cuestión teorética, la cuestión de Dios y el conocimiento. Por eso es que es fácil entender que en aquella época mataban a las mujeres a piedra, porque era una sociedad patriarcal. Y el hombre no quería hacer el ridículo de que en su adulterio de su mujer se fuesen a burlar y a llamarle impotente o incapacitado sexualmente. Entonces, sí, porque vemos ancianos que todavía no pueden hacer un hijo, sino cuando tienen 100 años, y de pronto, y si de pronto fue un joven que preñó a la vieja, aunque dicen que la vieja no paren. Bueno, entonces caerían una cantidad de cómo ella entra a lo teorético. Bueno, vamos a dejar ese tema porque no estamos en filosofía, literatura y filosofía, para poder entender este caso de la moral y las cuestiones. Entonces, encontramos en los fundamentos de la moral, encontramos también que hay, para analizar estos temas, hay una moralidad y una legalidad. ¿A cuál de estos tipos de imperativos, porque ya pertenece a los imperativos, corresponde a lo que llamamos la moralidad? Evidentemente la moralidad no es lo mismo que la legalidad. La legalidad de un acto voluntario